Le agradezco enormemente la invitación, senador Gil. Mañana, con mucho gusto, se la acepto. Hoy, desafortunadamente, habrá que estar concentrados pues en los temas que son los que nos preocupan. Una reforma que no obedece al interés nacional, como lo hemos venido a plantear aquí. A usted le satisface mucho, y a su bancada, el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Dejé el documento allá. Son 2.456, si no mal recuerdo, señalamientos específicos en los últimos 5 años de la Auditoría Superior de la Federación, especialmente en el tema de petróleos mexicanos. Resultados en términos de multas, de acciones, de evidencia de que alguien ha cometido esos casos de corrupción, 0. A usted le anima mucho, a su bancada, al PRI, le animan enormemente el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Desafortunadamente, la evidencia empírica demuestra que no es el instrumento para evitar las trapacerías que desafortunadamente han cometido tanto su partido como el PRI alrededor de petróleos mexicanos. Ya citaba yo el ejemplo que daba Benjamín Robles, y ojalá que vuelva a citarlo. Un crédito, si no mal recuerdo, 500 millones de pesos, que ocurrió en el año 2012. Qué bueno que esté aquí el senador Gamboa. Hace rato me remití a su bancada, señor senador, para que no anden flotando de muertito en el tema de la reforma hacendaria y para que pueda haber intervenciones también de parte de ustedes. Pero perdón, lo acabo de ver. Entonces, senador Gil. No sé si... Sí, a ver, sí, sonido en el escaño. ¿Me permite, por favor, senador? Sonido en el escaño del senador Roberto Gil. ¿Para qué asunto? Si me acepta una pregunta, orador. Para una pregunta, ¿acepta, senador? Le propongo, además de aceptarle la comida el día de mañana, que le acepto la pregunta una vez que yo termine mi participación. Continúa con su intervención. Al final... Entonces, compañeros, la pregunta sobre la cual hay que enfocar el debate es sobre estos créditos al Sindicato Mexicano del Petróleo. Es ahí donde está el corazón, es ahí donde se está tratando de englobar una discusión que desafortunadamente, insisto, con mucha capacidad en la participación del senador Penchina, pues fue llevando la discusión como si el PRD estuviera en contra de apoyar el pasivo laboral, o incluso le doy el argumento, ya que votaron un cambio constitucional, ya que la reforma ya tiene un contexto totalmente distinto al de nuestra participación en aquel momento, yo se lo condono. Si hoy queremos tener una mediana competencia en Pemex, pues hay que garantizar, no solamente quitarle la enorme carga fiscal, sino ver de manera muy puntual cuál es el contexto de los trabajadores y la competitividad y la productividad que queremos tener ahí. Que ojo, no es correr gente, o no es la respuesta fácil, que es la que a mí me tocó escuchar. Pues como tiene muchos trabajadores, vamos a correr gente de la CFE y vamos a correr gente de Pemex. ¿Qué es lo que ustedes no vienen a decir aquí? Ustedes vienen a hablar del pasivo laboral, pero cuando hablan de la renegociación del contrato colectivo, ¿para qué nos hacemos? Usted es abogado, ¿para qué nos hacemos? Pues hay un principio económico: menos trabajadores, mayor competitividad, como a mí me ha tocado escucharlo en las voces de varios de ustedes, mayor productividad. Ese es el corazón del debate. Entonces yo los invito a que hagamos un análisis. Usted plantea, la Auditoría Superior de la Federación es el gran instrumento que vamos a tener para garantizar, esta vez, por fin de cuentas, que haya transparencia en petróleos mexicanos. La evidencia empírica demuestra, por lo pronto, con los datos que yo tengo, que no ha sido contundente. Y ahí está sonografía, o los ejemplos que queramos encontrar. No ha sido el instrumento. Segundo, si no están en esa parte laboral, le voy a cambiar la pregunta para que me la responda en términos jurídicos. Entonces, ¿los créditos dónde están? ¿Bajo qué amparo? Dentro de todo el formato de ley están. ¿Bajo qué amparo? Lo llevo a la pregunta porque usted sé que le gusta la inspección jurídica. ¿Bajo qué amparo se dan esos créditos? El crédito del Pemexgate famoso, ¿bajo qué amparo se dio? ¿En qué contexto fue? Ustedes se metieron a revisar. El planteamiento que hace el senador Gil. ¿En dónde están? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que ustedes tienen identificados para que se paguen esos créditos? Se lo pregunto más fácil. ¿Dónde lo tiene identificado, senador Gil? Porque ahí, compañeros y compañeras, es donde está el fondo de este debate. Percibimos en el grupo parlamentario del PRD
que alrededor del debate de los pasivos laborales quieren esconder este tipo de negociaciones que han hecho que en la política mexicana Pemex se convierta en un financiador de campañas, que Pemex se convierta en un financiador de empresas y de riquezas privadas. Estoy a sus órdenes, senador Gil, para la pregunta que usted quiera hacerme. Gracias, senador Armando Rispiter. Se le concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil para formular una pregunta. Gracias, presidente, y le agradezco de antemano al senador Rispiter aceptar mi pregunta. Dice usted que la intención oculta, sospechosa de las bancadas que respaldamos esta reforma es convertir en deuda pública créditos otorgados por Pemex al sindicato y algunas otras prestaciones que a su juicio considera excesivas o abusivas. Y dice usted que ese es el gran fraude de la nación que estamos intentando acometer por debajo de las sábanas y en las noches oscuras de estos plenos. Déjeme hacerle una pregunta muy concreta a propósito de sofismas. Dígame usted, ¿en dónde dice que podrán ser asumidos como deuda pública conceptos diferentes al sistema de pensiones de Pemex? Dígame en qué artículo dice que un contrato de mutuo puede ser convertido en deuda pública, en qué disposición, en qué regla. Y si no lo encuentra, quizá lo oriente el hecho de que hay una diferencia clara, nítida, jurídica entre pasivos derivados de obligaciones pensionarias de un contrato de mutuo entre dos personas. Le agradezco la pregunta. Hasta 3 minutos, senador, para contestar respuesta a la pregunta que le formularon. Le agradezco la pregunta, senador Gil. Pues primero que nada, nuestro escepticismo tiene raíces. Ya se pusieron de acuerdo una vez para algo que a usted le parece menor, 500 millones de pesos, que en un acuerdo político lograron ignorar. A usted le parece cosa menor. Yo se lo preguntaba hace rato, entonces, ¿en dónde están? ¿En dónde están esos préstamos? Pues usted lo que me contesta es, ¿en qué parte de la ley está con toda claridad evidenciado que ese tipo de préstamos se van a pagar? Señor, yo no lo acuso a usted de ser poco inteligente. ¿Sí? Yo lo que lo estoy acusando es de que pueda estar oculto precisamente ese mecanismo. Entonces, se lo respondo con la pregunta que yo le hacía. Se lo respondo con la pregunta que yo le hacía, o al señor Penchina. Al señor Penchina, ojalá que venga. ¿En dónde están los créditos al día de hoy? Los créditos al día de hoy, como el que ha citado el senador Benjamín Robles, ¿cuál es el mecanismo en el cual se van a pagar? Es más, le reconstruyo nuevamente la pregunta. Viene una nueva etapa para Pemex, lo han hecho una empresa productiva del Estado. Hay un nuevo contexto de negociación que ustedes están planteando en la ley con el sindicato. ¿Dónde van a quedar esos préstamos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Cuál va a ser la negociación que se va a llevar a cabo? Porque desafortunadamente los mexicanos no lo vamos a hacer, para que esos préstamos se queden. ¿En qué contexto? Es una pregunta que yo le respondo con la misma claridad, porque yo le repito, si usted me dice en dónde está en la ley, yo no lo estoy acusando de que haya ignorado ponerlo. Lo que estoy diciendo es que soy escéptico con bases y con raíces en la historia de este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.